Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 18 de febrero. Comenzamos un nuevo tiempo que es el tiempo de Cuaresma en preparación al tiempo fuerte de la Semana Santa. Tenemos entonces que comenzamos la primera semana de Cuaresma en el ciclo litúrgico A. Y comenzamos con esta fiesta que es miércoles de ceniza. Bueno, es un acontecimiento en toda la Iglesia católica, la Iglesia universal en todo el mundo. Y se caracteriza por ser un tiempo de penitencia, de arrepentimiento, de conversión a Dios. Y están caracterizadas especialmente por la limosna, el ayuno y la oración. Muy bien, empezamos entonces el tiempo de Cuaresma. Y en la liturgia de este miércoles de ceniza tenemos la primera lectura de la profecía de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Nos dice el profeta Joel: Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasguen sus corazones, no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Bueno, eh, el profeta Joel aquí eh, comunica, ¿no?, de parte de Dios, importantísimo, la conversión, conviértanse. El término eh, en hebreo y en griego es vuélvanse, ¿no? Vuelvan. O sea, a quienes se han extraviado, que vuelvan al camino. Y de todo corazón, no externamente, sino internamente. Y cuando es internamente, los ayunos, los llantos, los lamentos son interiores, son del corazón, entonces son verdaderos, ¿no? Por eso aquí insiste en rasguen sus corazones y no sus vestidos, porque el pueblo judío, para mostrar que tenían arrepentimiento, se rasgaban las vestiduras, ¿no?, y se echaban ceniza en la cabeza y se sentaban sobre el polvo o sobre ceniza, ¿no? Eh, Signos externos, pero que si no estaban acompañados con el arrepentimiento verdadero interno del corazón, entonces no servían mucho, ¿no? Y además insiste que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Entonces, al volver a Dios, Él perdonará. Y aquí lo dice, ¿no? Se arrepiente del castigo, perdona. Y continúa. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor su Dios? O sea, al perdonar, eh, Él podía aceptar las ofrendas, los sacrificios, las libaciones que hacían los judíos. Si era
arrepentimiento, si era una vuelta al Señor, una conversión al Señor verdadera, ¿no? Toquen la trompeta en Sión, proclamen un ayuno santo, convoquen a la asamblea, reúnan a la gente, santifiquen a la comunidad, llamen a los ancianos, congreguen a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Bueno, se ve como un acontecimiento, ¿no? Precisamente con miras a esta vuelta o a este arrepentimiento del pueblo. Entonces se convoque, dice, a la asamblea, a la reunión, y, y invita a toda la gente, desde los ancianos hasta los niños de pecho. O sea, los niños que están lactando también se reúnen, ¿no? Obviamente con sus madres. Entonces es importante aquí, es todos, todos, todo el pueblo se reúne, ¿no? Para hacer penitencia. Y continúa. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. Bueno, eran los sacerdotes los encargados de la liturgia, ¿no? Porque al congregarse lo hacían en el templo y alrededor del templo. Y los sacerdotes eran los encargados, ¿no? Desde la entrada hasta el altar, ¿no? Con llanto, dice, exclamando, ten compasión de tu pueblo, Señor. Porque si persistía y eran castigados, persistía el alejamiento, ¿no? De los judíos con el Señor, entonces iban a ser la burla de los pueblos. Y continúa, ¿por qué van a decir las gentes, ¿dónde está tu Dios? ¿O dónde está su Dios? Que los judíos eran eh, orgullosos, es decir, tenían un Dios y tenían su templo y daban culto en el templo a Dios y Él los defendía. Pero ahora con un castigo se van a reír de ellos diciéndoles, ¿dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Es decir, no lo castigó, usualmente con hambruna, con escasez, con sequía, ¿no? Bueno, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 50, que es el famoso Miserere, que como habíamos dicho en algunas ocasiones anteriores, es el salmo compuesto por David, ¿no? En arrepentimiento por su grave pecado, adulterio y asesinato. Su responso, misericordia, Señor, hemos pecado. Nos dice el salmista, que en este caso sería el rey David. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Acude a la misericordia de Dios, ¿no? Dios rico en misericordia.
y pide perdón. Borra mi culpa y borra mi pecado. En realidad aquí el término en el griego es borra mi culpa. Ir a borrar el pecado del libro de la vida. Es como poner un saldo a favor allí, ¿no? En lugar de un saldo en rojo, que era el pecado. Y a continuación, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. O sea, David aquí reconoce la culpa y lo que cometió, el pecado que cometió. Entonces, en el tiempo de penitencia, tenemos este salmo en el que reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros ultrajes, nuestras ofensas a Dios. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Bueno, en cada frase, el salmista aquí eh, no deja de hablar de su pecado, de la misericordia de Dios y de lo malo que hizo en la presencia de Dios. Bueno, a pesar de que lo hizo a escondidas, ¿no? Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Bueno, este salmo es cargado de lirismo, ¿no? Que en realidad sería importante leer y meditar, ¿no? Cómo el rey David pecó, pero también se arrepintió y se entregó a la misericordia de Dios. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Está diciendo, en términos nuestros, ya del Nuevo Testamento y de la práctica de la iglesia, una contrición y un propósito de la enmienda. Porque al tener un corazón puro, ya no pecará, ¿no? Se hace el propósito de la enmienda de no pecar con un corazón puro. Bueno, también aquí estaría una referencia a los dos profetas, ¿no? Importantes, Jeremías y Ezequiel, cuando dicen que Dios nos dará un corazón puro, renovará nuestro corazón y escribirá la ley en nuestros corazones, ya no en tablas, ¿no? En tablas de piedra. Muy bien, y pasamos, bueno, falta todavía una estrofa del Salmo. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, mi boca proclamará tu alabanza. Bueno, una vez perdonado, después de su arrepentimiento, reconocimiento de su falta, ¿no? De su propósito de la enmienda eh, y del perdón, él estará nuevamente en gracia para poder proclamar la alabanza, la acción de gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a la segunda lectura y tenemos la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo del 20 al 22 y del capítulo sexto del 1 al 2. Muy bien.
Nos dice entonces el apóstol San Pablo en su carta a los cristianos de Corinto. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. Bueno, aquí es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Transmitir San Pablo a los corintios. Es que son embajadores los apóstoles, ¿no? Por eso aquí eh, utiliza el plural, actuamos. ¿Quiénes? Él como apóstol y los demás apóstoles, ¿no? Como enviados. En realidad aquí el término es como embajadores, que claro, son enviados, pero tienen una autoridad de alguien más importante, ¿no? De Cristo aquí. Y importante cuando es como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. Y Jesucristo lo dice en los evangelios, ¿no? El que los escucha, me escucha a mí. Muy bien. Y continúa. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Aquí también es importante porque aquí eh, está en paralelo a la primera lectura, ¿no? Vuelvan a Dios, conviértanse. Aquí nos dice el apóstol San Pablo, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque son cristianos ya, ¿no? Pero posiblemente hayan cometido pecado. Y este es precisamente el sacramento de la reconciliación que ya está en práctica, ¿no? Para que los cristianos que hayan pecado vuelvan a la gracia santificante. Y continúa. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Bueno, está hablando de Jesucristo, ¿no? Que no conocía el pecado, pero el Padre lo hizo pecado en favor nuestro. La voluntad del Padre, ¿no? Y eh, la expresión de su amor hizo que Jesucristo se entregara por nosotros a la muerte y la muerte de cruz, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Es decir, para que seamos justificados. ¿Cómo? En Jesucristo, en él, siendo parte de su cuerpo, perteneciéndole a él, siendo parte de su iglesia, ¿no? Su cuerpo místico, que es uno, la iglesia con él, del cual él es la cabeza. Y continúa. Y como cooperadores suyos, los exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Aquí es importante la palabra cooperadores o colaboradores. Podríamos utilizar este término para destacar lo que es la labor, la obra. Alguien que obra junto, en unión de otros. Cola- Colaboradores suyos. ¿Suyos de quién? De Cristo, ¿no? Y aquí nos incluimos todos. Somos
colaboradores, cooperadores suyos. Él se está refiriendo obviamente como apóstol, pero aquí se incluye él con nosotros, dice, ¿no? Con ellos. Como cooperadores de Cristo, los exhortamos, no echar en saco roto la gracia de Dios, o sea, lo que han recibido en el bautismo, ¿no? Que ya son cristianos. O sea, es importante saber que San Pablo aquí se está dirigiendo a los cristianos ya, que han aceptado a Cristo, se han bautizado, ya se han incorporado a la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo místico. Pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. San Pablo toma de los profetas que hablaron de Cristo, ¿no? Profetizaron sobre el Mesías, sobre la era mesiánica. Hablaban de un tiempo favorable. Y les dice, pues miren, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. E insistirá luego, ¿no? Reconcíliense con Dios. Bueno, muy a propósito, ¿no? De este miércoles de ceniza, miércoles con el cual se inicia la cuaresma, ¿no? Tiempo de penitencia, de reconciliación con Dios. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo sexto, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Muy bien, nos dice San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Pues este primer párrafo se refiere a la limosna, ¿no? Entonces, aquí practicar su justicia es a través de la limosna, que los judíos lo hacían para que los vean los demás, ¿no? O sea, para ser vistos por ellos, por los hombres. Cuídense, o sea, no lo hagan, ¿no? Advierte, es una advertencia. Porque si lo hacen, dice, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Y lo explica a continuación. Por lo tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que reciben al hacer esto? Al anunciar que están haciendo limosna para que la gente los vea, es la aclamación de la gente, ¿no? Y eso es contrario a lo que eh, ha manifestado, ¿no? Desde la primera lectura. Es hacerlo con el corazón, internamente, verdaderamente, por amor. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí utiliza la figura, ¿no? De la mano izquierda, dice que no conozca lo que hace tu derecha. Esa es una figura hiperbólica, ¿no? O sea, las manos están tan juntas. Y
trabajan sincronizadamente. Diríamos que sabrían, ¿no? Lo que la izquierda hace, la derecha. Pero aquí lo dice con el propósito de hacer hacer significar, ¿no? Que quede en secreto, que no se sepa cuando se haga limosna. Porque Dios ve en lo secreto. Entonces, muy importante aquí, ¿no? Que aplicaría a nosotros. Cuando hagamos limosna, no lo anunciemos a la gente, no lo proclamemos, no lo hagamos por vanagloria, ¿no? Sino en lo secreto. Bueno, esta es la primera de las eh, formas de penitencia, ¿no? La limosna. Sigue la segunda. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Bueno, lo mismo que eh, en la limosna, ¿no? O sea, no lo hagan para que los vean, porque esto es lo que se critica a los judíos, ¿no? Que lo hacían en las sinagogas eh, o en las plazas, donde oraban de pie, alzando los brazos y anunciando, ¿no? Para que todos lo vean que están orando, y con ello eh, los alababan, ¿no? Eso es la recompensa que reciben de los hombres. Entonces, entra, dice, en lo secreto, en tu cuarto, que es, digámoslo, el sitio de oración personal, ¿no? El culto a Dios lo damos en la iglesia, en los templos, en el altar, en la asamblea, en la misa, que es, digamos, eh, la liturgia donde se desarrolla la liturgia completamente, ¿no? Esa es la oración pública. Pero la oración personal se lo puede hacer, dice, en su cuarto. Entra en tu cuarto y ora a tu Padre. Y sigue la tercera forma de penitencia. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Bueno, entonces la estructura es la misma, ¿no? En forma muy didáctica lo dice cuando se refiere al ayuno, ¿no? El ayuno entonces es algo que se hace también en lo secreto, para que nadie eh, ni siquiera lo note, solamente el Padre, dice, y Él te recompensará. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.